autores de los cuales no alcanzan las palabras de nuestra innumerable y riquísima gramática y lengua castellana para definirlos. Por eso, como voy a hablar de Federico García Lorca, voy a decir que en realidad Federico es un viaje. Hablar de él es en realidad captar la esencia más propia de los pueblos de España, de los pueblos del sur de España, de la España mora, de la España mezclada de misterios, lo que en la actualidad se llama precisamente la España oscura, llena de mitos, de leyendas, de costumbres, de supersticiones y de historias que trágicamente vivían las personas populares, los obreros, las personas que trabajaban en el campo, y que él, pese a no pertenecer a esa clase social, porque Federico era, digamos, una persona privilegiada económicamente, no tan solo intelectualmente, obviamente, se apasionaba por aquellos a los que nadie le ponía voz. Alguna vez dijo en un discurso que en su estadía en Buenos Aires pronunció en el Hotel Castelar, que queda actualmente sobre la avenida Rivadavia, y donde hay una placa que dice: aquí vivió durante un año Federico García Lorca. Dijo: yo voy a ponerle voz a aquellos que no la tienen, a los diferentes, a los humillados, a los que no tienen a quien decirle lo que les pasa, a los gitanos, a los pobres, a los homosexuales, a los que están distantes de todo fenómeno social. Y así lo hizo. Federico es principalmente un poeta de nacimiento, es una persona que tiene desde chico un gran talento musical y que, por otra parte, aparte de ser digamos, un pianista, porque lo habían mandado a estudiar piano, en realidad lo que él le apasionaba era la ritualidad del teatro. Pero él escribía fluidamente poesía, o sea, tanto podemos hablar del Federico poeta maravillosamente como del Federico dramaturgo, autor de obras de teatro, con el mismo asombro de pensar que tan solo en 38 años, porque Federico nació en Andalucía, en un pueblo muy chiquito llamado Fuente Vaqueros, en 1898, y murió trágicamente en 1936. Y nos asombra que en tan solo 38 años nos haya contado tanto y haya modificado tanto el esquema de una obra dramática. Y aquí tenemos que introducir de alguna manera una genialidad que él tuvo, que es que a él le fluía naturalmente el escribir poemas. Desde chico, a los 7 años, escribe sus primeros poemas que están y que tratan el ambiente, el lugar, la belleza de esa parte, digamos, del Soto de Roma, que era maravilloso, fértil, lleno de árboles, en donde él podía no sé, introducirse en las cuevas, en los huecos, y jugar dentro de la casa, porque era bastante débil físicamente y tenía muchísimo miedo de salir a la calle. Por otra parte, le fascinaba hacer delante de sus sirvientes, numerosos sirvientes, porque era una casa de gente rica, la ritualidad, cumplir de la misa a la que asistía con su madre todos los domingos. Entonces sentaba como público, como pueden estar ustedes ahora del otro lado, a la gente, y sobre, digamos, un imaginario altar que podría representar el escenario, con un vestuario que él se fabricaba, que era el del sacerdote, representaba con sus propias palabras, de chiquito de 7 años, una misa. Y eso era lo que le fascinaba en realidad, el desdoblamiento de la dramaturgia, el hecho de ser otro, de representar un escenario, de no necesitar un narrador, o sea, de que los personajes, esos personajes de los que hablé antes, los dejados de lado de la sociedad, los que no tienen voz, los
judíos que estaban ocultos en España, los homosexuales que no tenían libertad, las personas pobres, la gente miserable de los pueblos, pudiera tener una voz en sus personajes sobre el escenario. Ian Gibson, un escocés, es su mejor biógrafo. Y como nosotros somos estudiantes de literatura, tenemos que saber de biografías de Federico. Y obviamente que un escocés, que una persona que ni siquiera tiene el habla, se quede enamorado de su obra y escriba una biografía que cuenta todas sus anécdotas de 850 hojas, no es cosa menor. Y reproduce algunos de los datos que yo les voy a dar ahora. Federico de chico vivía prácticamente encerrado dentro de la casa, en un ambiente prácticamente de mujeres, y muy tempranamente reveló su naturaleza homosexual, cosa que nos damos cuenta porque sabemos que donde él estudiaba piano, los tonos de voz, que lamentablemente no lo conocemos, no quedó ninguna grabación que nos reproduzca el eco del tono de voz de Federico. Miren que yo he buscado, y es algo que lamento muchísimo, porque me encantaría, como lorquiana, que me defino, porque soy netamente lorquiana, lamento no haber sabido cómo sonaba la voz de este genio, poeta y dramaturgo. Le decían ya en el conservatorio de piano Federica. Su madre comprendió muy tempranamente esta realidad y la incomprensión del padre, y entonces de muy jovencito decide mandarlo a Madrid para que pueda vivir más en libertad y que no tenga la mirada vigilante del padre sobre algo que en aquella época era absolutamente, digamos, un tema tabú, una prohibición. Y va a vivir a una residencia de estudiantes mientras estudiaba Derecho y Letras al mismo tiempo, en donde conoce a Dalí, el pintor, el que ustedes conocerán seguramente por las clases de arte, y a Buñuel, un incipiente director de teatro, y forman una amistad muy sólida, y con Dalí hay una especie de amor platónico que expresa Federico por él, pero que no llega nunca a concretarse. Un día Buñuel y Dalí deciden hacerle una broma, que filmar una película bastante bizarra, que si ustedes la buscan es un corto bastante grotesco, con lenguaje surrealista, que se llama El perro andaluz. Y Federico se da cuenta que se refieren a él y que es una broma. Y entonces, bueno, muy dolido, rompe la amistad con ellos y llega a una etapa en donde Federico se acepta tal cual es, con libertad. Viaja ya habiendo hecho sus primeras obras famosas, como dentro de la poesía, como El cancionero gitano, en donde canta precisamente, como dije antes, a esas gentes con costumbres populares, a esas gentes de los pueblos, y ya con una fama emergente, muy muy joven. Piensen que él muere a los 38 años, viaja a New York, donde escribe Poeta en Nueva York, y viaja a Cuba, donde decididamente se libera y acepta su condición homosexual. Tuvimos la suerte, o tuvieron la suerte quienes pudieron vivir esa época, de que Federico se enamorara de Argentina, que viniera y que escribiera aquí para una actriz, Lola Membrives, una actriz española que había emigrado durante la Guerra Civil a Buenos Aires, obras de teatro, que si bien en un principio en España no habían tenido éxito, no había conseguido la forma del texto dramático, era muy poético para escribir, va aprendiendo de a poco. Sorprende que, según la biografía de Ian Gibson, muy pocos días de morir, antes de morir, de su fatal
homicidio por su homosexualidad en los primeros días de la Guerra Civil Española, ordenado por Franco y muerto por homosexual. Él haya dicho, hay una obra inconclusa de él que se llama, le pusieron así, la obra inconclusa, en donde él dice: por fin estoy aprendiendo mi oficio. Y cuando nosotros miramos la magnitud de las obras de Federico García Lorca, nos damos cuenta de que si estaba aprendiendo recién su oficio a los 38 años, ¿qué pudo habernos dejado si no se hubiese cometido este asesinato tan injusto y tan cruel? Los últimos años que pasa acá en Buenos Aires, está un poco decaído. Federico no tuvo suerte en el amor. En realidad hay relaciones que duraron más tiempo, pero era una época difícil para el tema de la elección sexual, y por lo tanto la mayoría de los documentos que conservamos de quienes tuvieron relaciones de amor con él, para Federico el amor era un tema fundamental, el amor de madre e hijo, como vamos a ver en sus obras, el amor hacia la maternidad, el deseo de la maternidad, el amor de una pareja es un tema fundamental en su trilogía rural, que es las obras que nosotros vamos a leer, que está compuesta por Bodas de Sangre, por Yerma y por La Casa de Bernarda Alba, obra que nunca llega a ver representada porque muere en Biznar poquitos días después de terminar de escribirla. Nos hace pensar de alguna forma en qué importante que es el cambio que él suscita en las obras de teatro, porque ya para Federico, como no existen fronteras, como está más allá de todo lineamiento, digamos, y porque ha decidido aceptarse, ha decidido aceptar también que él es poeta y que es dramaturgo al mismo tiempo. Y en sus obras crea composiciones en cada una de las obras en las que leamos, en donde no tan solo está escrito lo poético, digamos, dentro de su poesía, sino que en las obras de teatro, más allá del diálogo de los personajes, siempre hay algún detalle en donde, a través de la interpolación de canciones o de pequeñas obras de microteatro, de títeres o de, canciones que cantan los sembradores o los cosechadores cuando vuelven del trabajo, hay una poesía enganchada dentro de las obras. Por lo tanto, Federico ha sido el autor de lo que llamamos género híbrido, que es un género único e irrepetible. Sentados en casa de Federico, en el jardín, Federico alineó una pequeña hilera de sillas y nos ha sentado como público. Y delante va a reproducir una pequeña obra de teatro. En realidad, los dos textos dicen a la zapatera prodigiosa, pero vamos a decir uno de los textos dramáticos, que es como comienza la obra. La zapatera entra de la calle peleándose con las vecinas, y después vamos a ir directamente a la vuelta del zapatero a la taberna, después de haberse marchado por el mal carácter de su mujer, cuando le representa lo que pasa entre ellos con la historia del talabartero y la talabartera. La historia comienza así. Imaginen una mujer joven, muy airada, entrando de la calle, mirando hacia afuera porque ha mantenido una pelea con las vecinas. ¡Cállate, larga de lenguas, penacho de Catalineta! Que si yo lo he hecho porque he querido. Más vale estar casada con un viejo que con un tuerto, como tú lo estás. Así que no quiero más contemplaciones, ni contigo, ni con Bies.
¿Me han escuchado las que están detrás de las ventanas? ¡Ja! Habría que ver qué clase de gente tiene que toparse uno. Como si uno no pudiera casarse con un viejo que no sirve para nada. Y ahora, el titiritero pliega el cartel lleno de figuras de colores delante del público y sentada la zapatera, de vuelta en la taberna, comienza a representar la historia del talabartero y la talabartera. Respetable público, he aquí el romance verdadero y sustancioso de la mujer rubicunda y el hombrecito de la paciencia, para que sirva de escarmiento y ejemplaridad para todas las gentes que están escuchando. ¿Me habéis oído? Haced silencio. En un cortijo de Córdoba, entre Jarale y Adelfa, vivía un talabartero con una talabartera. Ella era mujer arisca, él hombre de gran paciencia. Ella rondaba los 20 y él pasaba de 50. ¡Santo Dios, cómo reñían! Miren ustedes la fiera, burlando al débil marido con los ojos y la lengua. Cabellos de emperadora tiene la talabartera y la carne cristalina como cuenca de lucena. Cuando movía las faldas en tiempo de primavera, olía toda su ropa a limón y a hierba buena. ¡Ay, qué limón de la limonera! ¡Qué apetitosa talabartera! Ved cómo la cortejaban mocitos de gran presencia, en caballos relucientes llenos de borlas de seda.